En este video te quiero hablar acerca del propósito de vida. Muchas veces perdemos la paciencia con todo esto del propósito. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi misión en mi vida? Y muchas veces nos estresamos de manera excesiva con todas estas cosas porque pensamos que si no tenemos el propósito ya mismo claro, es que estamos perdiendo el tiempo. Pero a mí me ha pasado bastante. Es como, ¿cuál es mi propósito? Pensé que era dibujar, pensé que era vender arte por internet, pensé que era simplemente ser artista, pensé también que eran los videos en YouTube, pensé que era convertirme en alguien que construía o generaba contenido espiritual para que las personas despertaran. Pero me he dado cuenta, y eso me llegó una vez gracias a un video, porque a veces sentía que todas estas cosas no eran mi propósito. Y muchas veces la mente, el ego, se aferra a esa idea de que necesito tener claro mi propósito de vida. Y eso es lo que te voy a contar a medida que vayamos hablando. Ese video me apareció en el momento perfecto porque yo pensaba que mi propósito principal en la vida era hacer videos en YouTube acerca de espiritualidad. Es decir, dar algún servicio que tenga que ver con espiritualidad. Pero resulta que no. Y ese video me apareció en TikTok. Es cuando tú tienes que saber la señal o la información que es necesaria para seguir avanzando, te aparece por donde sea. A mí me apareció por TikTok. La persona que lo subió se llama Steve. Es una página que se llama Spirituality 101 and Beyond. Y decía eso. O sea, la primera cosa que dice es como, tu propósito en la vida no es algo que tú vas a hacer. Es decir, no es algo que tú puedas hacer con tus manos, no es nada que tú puedas hacer o tener. No es una actividad. Tu propósito en la vida no es una actividad. Y yo quedé como, ¿what? Pero yo pensé que era algo que yo tenía que hacer. Tratamos de encontrar al propósito afuera de nosotros. O nos tratamos de encontrar a nosotros mismos en alguna actividad allá en el mundo. Pero no podemos encontrarnos a nosotros mismos allá en el mundo. Vamos a perder el tiempo tratando de encontrarnos a nosotros mismos afuera. Y eso es lo que muchas veces nos pasa, que creemos que el propósito en nuestra vida es algo que hacemos, es alguna actividad, pero resulta que el propósito principal es tu vida, eres tú, ese es tu propósito principal. Y muchas veces esta información lo que hace para el ego es que no tiene sentido, ay, qué estupidez estás diciendo, esto no me sirve de nada. Porque el ego solamente conoce hacer y tener. Cuando le hablamos de ser al ego, el ego no tiene ni idea de lo que es eso. Y piensa que está perdiendo el tiempo cuando estamos siendo, no más. Entonces parece que toda esta información no tuviera ningún tipo de aplicación práctica. Porque el ego solamente otra vez conoce solamente hacer y tener. Cuando le hablamos de ser, es decir, tu vida, ser tú mismo, el ego dice, no, esto no me sirve. Dame algo, los pasos para encontrar mi propósito en la vida. Las cosas que haces no es el propósito principal. El propósito en tu vida eres tú. Es desarrollarte a ti. Es vivir la experiencia humana. Así de sencillo. El ego no le gusta escuchar eso, porque piensa que el propósito otra vez es hacer algo. Tengo que hacer alguna actividad para servir a los demás. Pero no te preocupes, porque el propósito secundario de tu vida sí tiene que ver algo con hacer alguna actividad. Es lo que muchas personas llaman la misión en la vida, que tiene que ver algo con hacer, ¿cierto? Pero ¿hacer qué? Puede ser de miles de formas como tú puedes hacer ese propósito secundario. Y para ti y para mí va a ser diferente. Y normalmente tiene que ver con servir a los demás. Está relacionado con dar un servicio hacia los demás, ayudar a los demás. Pero otra vez volvamos al propósito principal. El propósito principal de tu vida es tu vida, eres tú. No hay nada que hacer para cumplir ese propósito. No, no tienes que hacer nada para cumplirlo. Ya lo estás cumpliendo porque estás viviendo tu vida. Deja de preocuparte tanto y estar estresándote tanto por tener que saber cuál es el propósito de tu vida. El propósito de tu vida es ser tú. Es, si lo quieres ver desde la perspectiva de Bashar, es ser tú mismo de la manera más completa y profunda que puedas o actuar en tu entusiasmo. Cuando tú estás actuando en tu entusiasmo, estás siendo tú mismo. También se puede ver que el propósito de la vida es solamente ser. Pero esa información al ego no le gusta, porque ¿qué hago con esa información? ¿Qué es ser? Solamente ser. Es no hacer nada.
Es estar en la naturaleza sentado durante varias horas sin hacer nada. El ego ve como eso significa ser, estar sentado sin hacer nada. Solamente estar cómodo haciendo las cosas más comunes de la vida. En lugar de estar diciendo, uy, yo estoy perdiendo el tiempo, necesito trabajar en mi propósito. Quedarse sentado viendo una película puede ser tu propósito en un momento determinado. Salir a caminar en la naturaleza es tu propósito. Pero todas estas cosas odiamos escucharlas, la mente, el ego, porque nada de esa información nos da algo para hacer. El ego solamente entiende hacer y tener. No puedes como, oh, miren, o sea, no puedes como demostrar tu ser. El ego solamente puede demostrar lo que tiene y lo que hace. Pero en realidad, todas esas cosas son nuestro propósito secundario. No es el principal. El primario, el principal es tu vida. Es ser tú. Es simplemente experimentar, si lo quieres ver de esa forma. Experimentar la vida humana. Es así de sencillo. Ese es el propósito. ¿Cómo haces eso? Siendo. ¿Y cómo eres? Aceptando cada experiencia de tu vida humana. Escucha eso bien. ¿Cómo eres? ¿Cómo pasas a ser? Acepta toda tu experiencia humana. No importa qué tan negativa o positiva sea. Acéptala. Porque no estás tratando de hacer algo para hacer. Simplemente estás aceptando todo lo que viene. Y cuando tú aceptas completamente todo lo que viene en tu vida, ya sea negativo o positivo, es cuando es más probable que se te revele cuál es tu segundo propósito o cuál es tu propósito secundario en la vida, que sí tiene que ver con hacer algo. Pero primero tienes que estar cómodo con experimentar y ser tú mismo en esta vida humana, en esta experiencia humana. Simplemente ser, aceptar todo lo que venga. No importa si es mundano o no importa si es algo que consideras baja vibración, lo que sea que estés experimentando en un momento determinado, acéptalo completamente. Entre más te acostumbres a aceptar las cosas como son, es simplemente ver lo aburrido que es la vida humana, ahí es cuando vas a empezar a traer información que te va a revelar cuál es tu propósito secundario en tu vida, que sí tiene que ver con hacer, con servir a los demás. O sea, el ego te va a tratar de convencer de que el propósito principal, no es nada de ser, es servir a los demás. Eso, para eso vinimos a la vida, para servir a los demás. Ese es el propósito principal. El ego va a tratar de convencerte de que es eso lo primordial en tu vida. Y me lo ha hecho a mí. Tienes que hacer videos, porque eso es lo principal. Ah, no, si no hiciste un video hoy, estás perdiendo tiempo en tu propósito divino en tu vida. Y yo me sentía mal. Ah, sí, es verdad, mi propósito lo dejo de lado, no hice un video hoy. Y el canal hace 6 días no subo un video. Estoy perdiendo el tiempo. No, mi propósito no lo estoy cumpliendo. El ego va a tratar de convencernos de que el propósito más importante es servir a los demás. Y no me malinterpretes, esto es algo muy noble. Esto es algo genial. Esto es algo que nos va también a ayudar a llenar o a sentirnos satisfechos. Pero no es el propósito principal en nuestra vida. El propósito principal es la vida. Somos nosotros. Es ser yo mismo. Pero el ego dice, no, el propósito principal es servir. Tienes que trabajar mucho todos los días, hacer un video para que no pierdas el hilo de trabajar en tu propósito. Muchos maestros espirituales a veces se han enfocado y se han obsesionado tanto con servir a los demás como viéndolo de esa manera como propósito principal, que pierden de vista el propósito principal. Es decir, se enfocan tanto en su propósito secundario, que es servir a los demás, y llegan tan al punto de quemarse, de solamente trabajar en eso pensando que es lo principal, y olvidan lo principal. Empiezan a desbalancearse. Tú no puedes dejar de vivir o dirigirte hacia tu propósito principal. Cuando tú trabajas mucho en tu propósito secundario, que es hacer las cosas, ya sea, no sé, lo que tú quieras hacer en el mundo, físicamente, ya sea ingeniero, abogado, arquitecto, artista, lo que sea, crear cursos en internet, crear un canal en YouTube, lo que sea que tengas que hacer. Si tú te enfocas mucho en eso y te obsesionas con que eso es tu propósito en la vida, así como yo lo hice en algún momento con este canal, vas a naturalmente rebotar a tu propósito principal, que es simplemente ser tú. Porque no podemos nunca perder
el norte. O sea, es imposible perder el norte, que es nuestro propósito principal. Somos nosotros. Siempre que estás perdido allá, no parece, no estás perdido realmente. Siempre vas a rebotar hacia ese punto. Vas a dedicarte más a ti. Y si tú lo quieres ver de otra manera, cómo es trabajar en tu propósito principal? Trabajar en ti mismo. Ese es tu propósito principal. ¿Cómo haces eso? Medita. Cuida tu cuerpo. Cuida tu salud. Mira lo que estás comiendo. Revisa la información que estás recibiendo a través de tus sentidos, qué tipo de películas estás viendo todos los días, qué tipo de información en las redes, cuántas sigues en las redes sociales. Purifícate, porque hago así porque en realidad lo que tú eres no se puede purificar ni se puede ensuciar. Siempre es puro, es eterno. Cuando hago así, me refiero al cuerpo y a la mente, que eso sí se puede ensuciar por toda esta programación. Lo que decía Yogananda también, si quieres hacer o sea, ¿cómo cambiar al mundo? Si quieres hacer tu parte en cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo. No tienes que cambiar a nadie más. Cámbiate a ti mismo y habrás hecho tu parte en cambiar al mundo, porque no hay realmente otros, estamos todos conectados. Si tú cambias, tú produces como un efecto de onda que se va a ver replicado en las demás personas, pero no con esas ganas de cambiar los egoístas. Ah, yo voy a cambiar para que todo el mundo despierte. No, simplemente vive tu propósito, que es vivir tu vida. Arreglar las cosas que sabes que tienes que arreglar. Sobre todo es meditar, porque eso es lo que te va a sintonizar a esa parte espiritual de tu naturaleza. Tu naturaleza no es ser físico, no es un ser físico, no es ni tener cuerpo ni una mente. Todo eso son herramientas. Tu naturaleza espiritual trasciende o va más allá de todas esas cosas. Por eso es que la meditación es re importante. Salir de la mente, darse cuenta de que tú eres el que observa los pensamientos, y si lo quieres llevar más profundo, tú eres el que observa el que está observando los pensamientos, que está detrás de todo. Eso es tu propósito principal, pero el ego dice, no, eso no es mi propósito principal. El propósito principal tiene que ver con algo, con servir. No, ese es tu segundo propósito, tu propósito secundario. Que cuando tú aceptes esto, de que tu propósito principal en tu vida, el propósito en tu vida eres tú, y lo aceptas. Y eso significa, otra vez volviendo a ese tema, de que cualquier cosa que pase en tu vida, lo aceptas, ya sea negativa o positiva. Lo aceptas completamente. Entre más cómodo te sientas con eso, más rápido vas a llegar a ese propósito secundario. Se te va a revelar. Se te va a revelar. Y eso puede ser de miles de formas. No tiene que ser de una forma o como alguien lo está haciendo. Por eso es también la intuición. Cuando tú conectas con ese propósito principal y te dedicas a ti, la intuición te va a mostrar qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que servir o qué es lo que tienes que hacer. De pronto no tienes que servir, simplemente tienes que hacer algo. Nadie lo sabe, solamente tú. Hago este video es porque muchas veces la mente quiere tener algo súper claro de cuál es el propósito principal. No puedes tenerlo claro, es solamente ser tú. Ahí no hay nada que hacer ni nada que tener, es solamente ser. Pero como el ego quiere saber qué es lo que tienes que hacer, sí hay un segundo propósito, el propósito secundario, que tiene que ver con algo que tú haces en el mundo, algo que haces, la misión, ¿para qué viniste aquí? No todas las veces, pero casi todas tiene que ver con algo para servir a los demás, con algún servicio. Entonces deja de preocuparte con todas estas cosas, solamente dedícate a vivir tu vida. Dedícate a vivir tu vida de la manera más auténtica y sincera y honesta posible, alineado a lo que tú crees que es mejor para ti, tus entusiasmos, tus pasiones, incluso si nadie más lo entiende. Mientras también haces ciertas cosas para llegar ahí, meditas, te ejercitas, te alimentas bien, respiras, pasas tiempo en la naturaleza, lees, lo que sea. Que todas esas cosas son hacer realmente. Pero bueno, veámoslo así temporalmente. Realmente tú te puedes quedar sentado sin hacer nada y estás cumpliendo tu propósito. Simplemente contemplando las cosas en tu habitación. Ahí estás cumpliendo tu propósito. Pero como la mente no le gusta eso y quiere hacer, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Dime los pasos, uno, 2, 3, A, B, C, ¿cuáles son? Medita, respira, haz tres cosas simples, algo que tenga que ver con tu cuerpo, la respiración, ejercicio y comer frutas, mucha hidratación. Y después de eso sí comes lo que quieras, si quieres, si todavía, bueno, me gusta decirlo así. Pero si tú, bueno, si lo voy a decir, si todavía crees que necesitas la carne para vivir y todas estas cosas, hazlo, pero incluye más frutas. Todo esto
eventualmente en el tiempo divino y no en el tiempo que el ego quiere, va a hacerte revelado qué es lo que tienes que hacer, cuál es el propósito secundario en tu vida. Pero mientras pasa eso, dedícate más bien a vivir, acepta todo lo que venga. Te dejo estos 2 videos aquí para que sigas expandiendo sobre este tema. Gracias por ver el video y nos veremos en el próximo.